programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días, Domingo. Como siempre estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos a José Luis Sánchez de Iglesias, que es viejo conocido de la casa, que ha venido por otro libro, muy bueno. Y este también es buenísimo. Y pues como cada semana, le haremos nuestras preguntas de rigor, esta vez sobre el Imperio Romano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues venga, vamos a empezar. ¿Podemos decir... ¿Qué decías? No, digo que de acuerdo. Ah, vale. ¿Podemos decir que es un enfrentamiento personal entre Julio César contra la fricción tradicionalista y conservadora del Senado? Bueno, podemos decirlo, pero no tanto como personal, sino para intentar mejorar lo que era la República. Pero vamos, sí, también se puede entender como algo personal, sí, efectivamente. El capitán del barco es el Magister Navis, especialmente para los barcos que la travesía podían ser demasiados. Sí, sobre todo para aquellos barcos que la travesía era peligrosa, entonces esa persona era la encargada de controlarlos todos. A Marco Cayo no le gustaban los barcos. Esto hoy día ocurre a mucha gente, porque yo también soy marino y lo veo. Pues sí, no le gustaban, él prefería la tierra firme. Por eso cuando ya divisaba la costa ya se le alegraba la cara y ya como que respiraba. Nos informas de la frontera con el Imperio Parto. ¿Quién eran estos señores? Pues el Imperio Parto estaba en la zona de Siria y era un imperio muy poderoso que les costó mucho trabajo vencerlos. Hasta que no llegó luego Augusto, no consiguieron vencer al Imperio Parto. César, antes de ser asesinado, estaba ya preparando para vencer a los partos. Pero era un imperio muy poderoso porque además controlaba toda la ruta de la seda. Ya. Entonces económicamente era muy importante el Imperio Parto y militarmente también. A Julio César se le prolongaba su mandato en la Galia. No los jubilaban entonces. Bueno, intentaron, a Julio César precisamente el conflicto fue que intentaron quitárselo, el mandato en la Galia, porque era la forma de juzgarlo. Mientras que él tuviese un cargo público no podía ser juzgado en Roma y lo querían juzgar para precisamente pues quitarle el poder que tenía. Entonces, mientras que él tuviese un cargo público como gobernador de la Galia, no podían quitárselo. Y ahí todas las luchas intestinas entre los partidarios de uno y otro, y César no quería de ninguna manera que le quitasen el puesto, porque si no, llegaría a Roma y en cuanto fuese a Roma sin un cargo público, podían ser juzgados. Y a partir de ahí se lo querían cargar, claro. Licinio Craso, a los 60 años, embarcarse en una aventura sería como tener los 100 de ahora o los 110 de ahora. Para mí era un insensato. Bueno, pero más que nada porque Craso tenía mucho dinero, o sea que no lo hacía tampoco por cuestiones de dinero. Al que quería poner en su lugar era su hijo. De hecho, su hijo estaba como uno de los generales que tenía César en la Galia y lo hizo venir para enfrentarse a los partos, con la intención de que él subiese de categoría y llegado el momento él pudiese ocupar el puesto que ocupaba su padre. Más que nada yo creo que lo hizo por eso, porque ya con la edad que tenía, pues y además era rico, no necesitaba dinero, era como una tontería. Casio, ¿qué cargo ocupaba? Que no le parecía acertada la decisión de Craso, para decirle una cosa así. Pues como si dijésemos el lugarteniente o uno de los lugartenientes que tenían los cónsules y que tenían los generales. Eran los que controlaban más fundamentalmente a las cortes y a los soldados. Por tanto, tenían mucha importancia porque de ellos dependían toda la legión, el funcionamiento de la legión. Así que eran realmente importantes. Mesopotamia, en mi opinión, esto es muy mío, en mi opinión, yo creo que siempre le vino grande a Roma. ¿Es así esto? ¿Que siempre le vino grande a Roma, Mesopotamia? En mi opinión. Pero mi opinión vale muy poco, Seguramente si a César no lo hubiesen asesinado hubiese conseguido controlar toda esa zona. Lo que pasa que precisamente cuando estaba organizando, tenía ya desplazados allí varias legiones y ya lo estaba organizando, se lo quitaron porque era más fácil controlar Mesopotamia que, por ejemplo, la Galia.
Y sin embargo con la Galia la consiguió conquistar, porque en la Galia había un montón de pueblos que vencerlos a todos, sobre todo cuando se unían entre ellos, y eran unos guerreros muy importantes y muy valerosos, era complicado, y César lo hizo en la Galia. O sea que yo creo que Mesopotamia le hubiese resultado más fácil, pero no pudo llegar a hacerlo, claro, se lo quitaron del medio antes. Orododes II vivía bien, sin embargo, Pacoro decía que les había enviado varios embajadores a negociar con los partos y no los había recibido nunca. ¿Es así esto? Sí, efectivamente, porque no les interesaban a los partos no querían, tenían miedo, sobre todo tenían miedo a Julio César. El resto de los militares les daba igual, pero Julio César tenía mucho miedo y por tanto no querían cuentas con ellos, porque sabían que Roma lo que quería era, Julio César, como representante de Roma, lo que quería era quitarlos del medio. Cuando derrotaron a Caraso le habían quitado las águilas imperiales y se habían apoderado de ellas, y eso para unos romanos era muy grave. Que sus águilas imperiales estuviesen en poder de otros pueblos porque los habían derrotado y se las habían quitado, eso era muy muy grave para los romanos. Entonces los partos sabían que más tarde o más temprano las legiones romanas llegarían a su territorio. La guerra de las Galias que yo traduje en el bachillerato, que no me ha servido para nada, hay que decirlo todo, solo para decir que la traduje para fardar ahora, era fuente inagotable de prisioneros que inundaban toda la República. ¿Es así también esto? Sí, efectivamente. La guerra de las Galias fue una guerra larga, pero que trajo muchos prisioneros, y entonces Roma se llenó de esclavos en esa época. De hecho, Roma y luego la República Romana en principio y luego el Imperio Romano era un imperio esclavista y vivía gracias a los esclavos. Entonces, como derrotaron a muchos soldados, a muchos galos, pues todo eso se llenó de prisioneros. Y esos prisioneros, como eran normalmente buenos guerreros, se pagaban muy bien, ¿eh? Sí, y no se utilizaban como uno de los protagonistas en una escuela de gladiadores y terminaban siendo gladiadores. Sin embargo, afamadas escuelas de gladiadores, como la de Espartaco, entrenaban 6 días a la semana a razón de 9 horas diarias. Para mí que estos tíos acabarían agotados. Pero tendrían que ir muy bien alimentados, porque si no, claro, esto no se aguantaba. Claro que estaban muy bien alimentados, estaban mejor alimentados que el resto del pueblo. Y vivían muy bien en el sentido de que ellos tenían la comida asegurada durante todo el tiempo. Claro, que en cualquier momento, en cualquier combate, los podían matar. Pero es que en aquella época en Roma podía morir uno con mucha facilidad. En cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier momento podía morir. O sea, la vida no tenía mucho valor. Por tanto, los gladiadores decían, bueno, pues mientras tanto vivimos bien. Si tenemos suerte y aguantamos unos cuantos años, o al final algunos podía conseguir la libertad, pero mientras tanto estaban muy bien alimentados, cosa que el pueblo no estaba, ni mucho menos. Alejandría lucía su esplendor, siempre ha sido así hasta hoy en día. Hoy en día la biblioteca de Alejandría es algo que yo quiero ver antes de morirme, ¿no? En su biblioteca se guardaba todo el saber del conocimiento que se conocía. Pero ahora ya entonces. Ya no es lo que era, y ahora mismo no sé si se guardará todo el saber y el conocimiento, pero en aquella época Alejandría era realmente importante, sí, y tenía una buena biblioteca. Sí, porque me parece que era la única que había en Occidente, en Oriente Medio. En Oriente. Nos hablas de Aristófanes, aficionado a la flauta y también al vino. La curiosidad es que no se habla nunca de licores. ¿Sería que aún no se conocían o qué? Pues no lo sé, pero el vino era lo que normalmente bebían. Otra cosa yo no he visto por ningún lado que bebiesen otra serie de licores. Era el vino, rebajado o no rebajado con agua o sin rebajar. Dependiendo de las zonas, uno será mejor y otro era realmente asqueroso. Pero el vino es lo que bebían normalmente los romanos y el resto de la gente. Yo no he visto, sí que fíjate, no me había fijado, pero es verdad. Córdoba, Hispania Interior. Quinto Casio ha vuelto a pasar por mi villa reclamando nuevos impuestos y tributos. ¿Con qué autoridad lo hacía este tío? Pues con autoridad que le daban primero ser el recaudador de impuestos y luego ser gobernador de esa zona. Primero con Pompeyo era recaudador de impuestos y luego cuando César triunfó, sin haber derrotado definitivamente a los seguidores de Pompeyo, pero sí que los derrotó en Hispania, pues entonces recibió el título de gobernador. Con esa autoridad era con lo que le hacía.
Aquí tienes un salvoconducto. El franquismo también echó mano de esto, porque esto me lo contaron mis padres. Por tanto, nil novum subsole. Aparte del desorden de Roma, con los desalmados y alborotadores, también se daba la corrupción en Domicio, Apio y Claudio. Sí, Y no, Apio Claudio. la corrupción es algo inherente en todas las épocas, en todos los pueblos, y me temo que es algo que va a seguir siendo Nil novum. el pan nuestro de cada día. Y en Roma pasaba 3/4 de lo mismo. Marco Cayo disponiendo la cena, se sabe que comían en el suelo, ¿no? ¿Cómo que comían en el suelo? Que no había mesas. No, pero bueno, estaban en los triclinio, que eran como esas especies de tumbonas camas, y en el medio colocaban en unas mesitas pequeñas, entre el triclinio y triclinio colocaban los alimentos con los que se alimentaban. Estaban tumbados en lo que se llamaba triclinio, que eran así como lo que vemos normalmente en las pinturas, estaban medio tumbados, pero entre mesa y mesa, entre triclinio y triclinio, tenían unas mesitas que era de donde cogían los alimentos, o sea, no en el suelo. El ejército que se mandó a Mesopotamia tenía 35.000 soldados, 4.000 auxiliares y 3.000 jinetes. ¿Cómo se financiaba todo esto? Porque había que darles de comer, armarlos, lo veo difícil vía impuestos. Pues eso se financiaba cuando conseguían vencer en una ciudad, en una batalla, arrasaban con la ciudad, arrasaban con todo lo que pudiesen, saqueaban la ciudad, cogían prisioneros a los que servían los que estaban realmente en condiciones físicas adecuadas, porque servían eso, si no los mataban, y con todo lo que sacaban, con eso es con lo que lo financiaban y pagaban la mayor parte de los soldados durante las lesiones. Eso no quita que también les llegase de Roma pues unas pagas de forma regular si podían, pero normalmente la mejor forma de financiarse era cuando arrasaban las ciudades, los saqueos que hacían y lo que sacaban por los esclavos que vendían, porque los prisioneros eran todos vendidos por esclavos si estaban en condiciones físicas para ser vendidos. Si no estaban en condiciones físicas, normalmente se los quitaban del medio. Era horrible, pero era así. El general Sureña no era de los que guerreaban a la defensiva, sino guerreaba siempre para ganar, ¿no? Efectivamente, sí. Y además por eso se lo quitaron del medio, porque tenían miedo de que la fama que había conseguido, el aprecio del público, pues tenía miedo de que al final fuese el que sucediese el reparto. Pero sí. Vale. Ambiorix, líder de los aburriones, pueblo galo que aniquiló a los romanos, pero Tito Liviano, cliente de Pompeyo, y cliente en este caso, ¿qué connotación tenía exactamente la palabra cliente? Bueno, cliente, normalmente en Roma había una serie de personajes que vivían a costa de los grandes personajes de la ciudad. Estos eran los que se llamaban clientes. Cuando el personaje correspondiente ocupaba un alto cargo, pues entonces daba beneficios a los que tenían clientes, con la condición de que estos clientes, a la hora de proceder, a la hora de votar, a la hora de eso, para que fuesen elegidos, los votasen a ellos. Entonces, el clientelismo era algo muy corriente en Roma, entre sobre todo la gente importante. Procuraban tener una serie de clientes y estos vivían a costa de ellos. Allí trabajaban los pobres. El resto no trabajaba. Y en eso consistía ser cliente. Sabían que luego, a la hora de ser elegidos, pues el cliente iba a procurar por todos los medios que saliesen los votos suficientes para su señor. Craxo sugirió que podíamos alquilar gladiadores. Era una prestación de servicios, ya se daba entonces, ¿no? El alquiler de gladiadores, por lo que veo. A ver, no he entendido. En la página 78 dices que Craxo sugirió que podíamos alquilar gladiadores. Sí, ahora ya te he entendido. Era una prestación de servicios. Los gladiadores normalmente se podían alquilar. Se podían alquilar porque un señor importante entonces quería realizar unos juegos por la razón que fuese, porque lo iban a elegir para un puesto importante o porque lo habían elegido, y entonces entre los juegos que organizaba era un combate de gladiadores, pero claro, los gladiadores costaban mucho dinero. Si los querían comprar costaban mucho dinero porque además pues podían morir. Entonces lo que hacían era alquilarlos. Alquilaban a una serie de gladiadores, esto le costaba menos dinero al señor y procuraban que la lucha no fuese a muerte, porque si no tenían que pagar el precio del gladiador. Si resultaba el gladiador muerto en el combate, entonces él tenía que abonar el precio del gladiador, lo que
el lanista consideraba que valía ese gladiador. Pero eso hacían, los alquilaban y así, o los utilizaban también a veces para cuando había conflictos, cuando había peleas en Roma lo hubo en muchas ocasiones, pues entonces un bando contrataba una serie de gladiadores, normalmente nuevos, novatos, para enfrentarse al otro bando, que solía hacer lo mismo con otra de las escuelas, con lo cual la guerra estaba garantizada. También, Niemeyer, también muy pragmático por encima de los demás, está salvaguardar la vida propia. Si para ello hemos de pasar por encima, lo haremos. Bueno, esto se ha hecho siempre, ¿no? Siempre. O sea, aquí sí ya... La vida en esta época, la vida humana valía, pero muy poco, y se perdía con una facilidad pasmosa. No sabemos nosotros la suerte que tenemos y que nos quejamos en la época que nos ha tocado vivir, porque en esa época vivían bien 4 y poco más. El resto siempre tenía la vida pendiente de un hilo. Bueno, para ir acabando, Marco Licinio Craso, el comandante, los generales romanos no tenían formación académica, aprendían sobre la marcha. Esto hacía que se produjeran muchísimas bajas, ¿no? Supongo. Sí, claro que había. Por eso las bajas entre las regiones romanas eran muy numerosas normalmente, porque la preparación que tenían pues dejaba mucho que desear y las bajas eran muy numerosas. Sobre todo cuando se producía, mientras que estaban enfrentados dos bandos, dos grupos, uno de legionarios o de otra legión, en el combate no había tantas muertes, no había tantos, pero cuando un grupo empezaba la huida, ahí es donde se producían casi todas las bajas. En la huida, cuando salían huyendo, ahí es cuando los masacraban, y entonces ahí las bajas eran muy numerosas. De todas formas, los números que se citan en estos casos, que se cogen de los historiadores, tampoco hay que hacerles demasiado caso, porque son muy exagerados. Los números tantos de los que mueren como los que participan suelen ser bastante exagerados, pero bueno, te dan una idea de cómo era la situación. Orodes II, rey de reyes, explica esto en 2 palabras. Porque había en la zona de Siria había una serie de pueblos que le servían pleitesía, hacían pleitesía a uno que era el más importante, y Orodes II era el rey de los reyes de toda esa zona de Siria, es decir, el rey de todos los partos. Los partos eran como varios grupos, no era solo uno, y entonces cada uno pues tenía su propio rey. Pero había uno que estaba por encima de los demás y al que le tenían que hacer servir obediencia. Bueno, pues Orodes II era por eso rey de reyes. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. Es un libro de historia convertido en novela, muy entretenido, muy bien documentado. Os recomiendo leer Los enemigos del César, de José Luis Sánchez de Iglesias, editorial Almuzara. És fantàstico. Me alegro. El risc de pobresa i exclusió social afecta 1 de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.